6:48, Gobierno de la Mañana Z101. Antes de darle paso, quiero enviar un abrazo que le envió abrazos a todos aquí nuestro querido amigo, el periodista Napoleón de la Cruz. Viejo y desbaratado, pero lo queremos. Saludos. No sé por qué está viejo y desbaratado, porque él estaba muy bien en su gobierno pasado. Él sigue bien. Ah, bueno, entonces ahí está. Saludos a Napoleón. Señores, esta semana nos hablaron del aumento de la tarifa de un 9% a la tarifa eléctrica. 9% que sería de manera gradual, que comenzó desde noviembre del año pasado, y con esto es bajo la excusa de la sombrilla del mamotreto, por supuesto, del pacto eléctrico, que no es pacto ni es nada, que se firmó en el 2019 y que se había puesto de manera muy radical el Partido Revolucionario Moderno con algunos elementos como el que ahora están ocurriendo, que es ese aumento de la energía, que es nada más y nada menos que un aumento abusivo y ciertamente inmoral de la tarifa eléctrica. Y así lo explica y yo les invito a que busquen un artículo de Bernardo en Acento, donde él hace un desglose de lo que ha estado ocurriendo con los mismos datos, por supuesto, que está ofreciendo los ejecutivos del sector eléctrico, de cómo eso aplica y qué eso va a implicar. Y ya lo habíamos dicho nosotros aquí, porque nos habían orientado algunos técnicos respecto a cómo se va a aplicar el aumento de la tarifa eléctrica. Los 300 kilos, que son la mayoría de la gente, los pobres, los que menos pueden, que somos los que consumimos 300 kilos, nosotros en la casa, con 2 o 3 artefactos eléctricos y demás, no podemos pasar de 300 kilos. Son la gente la que mayor paga, los pobres, los menos pudientes. A esos es a quienes nos van a aplicar el aumento de la tarifa. Resulta que el 5%, que son los que consumen 700 kilos, que son la gente que tienen negocios, los empresarios medianos o más bajos, a eso se le va a dejar en la tarifa exactamente como está. En el peor de los casos, porque en el mejor de los casos, esas tarifas van entonces a bajárselas. Estamos hablando de los que tienen ya negocios, son los que más pueden pagar. Y en esos aprestos, entonces, esas tarifas de referencia, las resoluciones de residenciales, comerciales, es donde hace el análisis muy técnico el señor Bernardo Castellano, que yo les invito a que ustedes lo vean, para que nosotros entendamos por lo menos cómo nos quieren fuñir, porque definitivamente, sí, lo que se nos quiere es fuñir a nosotros, y los aceptamos así, como tal cual, a nombre de ese desmonte, de ese subsidio, que tendríamos nosotros que ver entonces para qué es ese desmonte. Vamos a lo que decía el Partido Revolucionario Moderno, lo que decían las actuales autoridades cuando exigieron que fueron los mentados 10 puntos esos, ¿no? De los que Toñito Almonte leyó para decir que el PRM no iba a firmar el pacto eléctrico, como una de las condiciones para la firma del pacto eléctrico. Y eso tenía que ver también con el tema de las generadoras que se suponía que estaban quebradas. Sin embargo, con unos gastos operativos de esas distribuidoras que se sitúan en el orden del 24%, según los datos que ofrecen ellos mismos, de los ingresos de las distribuidoras, que son unos 14 puntos porcentuales por encima de lo máximo que tanto el PRM como el actual ministro de Energía hablaban y ponían como condiciones, se mantienen peor, lo que nos lleva a concluir que este es un aumento, terriblemente abusivo para la gente. Llevar los gastos operativos de las distribuidoras, que representan un 10% de los ingresos, equivale a una reducción en el orden de los 200 millones. Las distribuidoras que están supuestamente quebradas, y que tú no entiendes, están quebradas, y es lo que nos han dicho, mientras los que menos pueden vamos a ser sometidos entonces por los principales funcionarios del sector eléctrico a un aumento brutal. Porque no es otra cosa, brutal. Usted lo ve ahora, dice el 9%, es gradual. Nos lo vienen aumentando desde el pasado noviembre, un aumento de la factura eléctrica, y así ha quedado evidenciado y así ha quedado demostrado en el seguimiento y en el desglose que se hacen de esos cuadros que se nos muestran. Entonces, si la verdad es que hay que preguntarse si es verdad que las distribuidoras están quebradas como están, ¿cómo tú entiendes el aumento desmesurado, por ejemplo, en los salarios de los ejecutivos de las empresas distribuidoras? ¿De dónde se están pagando? ¿Se están pagando o nos lo están sacando a nosotros de las costillas? Óyeme, esas empresas distribuidoras mayormente las están dirigiendo gente que están vinculada al negocio y que vienen desde el sector privado. Y sería muy interesante preguntarle a esa gente
¿Cuántas empresas del sector privado pueden pagar los altos salarios que en este momento, que ganaban antes y que también ganaban ahora, pero ahora se nos dijo que iba a haber un cambio en todo el proceso del manejo del sector eléctrico? Entonces, ¿cuánto pueden pagar a sus principales ejecutivos y sus funcionarios los niveles de salario que están pagando las empresas distribuidoras en las condiciones de las que ellas se encuentran? ¿Cuál empresa? Que nos digan del sector privado que está técnica y financieramente quebrada puede pagar los niveles de salario que pagan las distribuidoras, las empresas distribuidoras a sus ejecutivos y a sus altos funcionarios. Eso están ahí. Ahí un salario, por ejemplo, de los que dirigen cada una de estas empresas distribuidoras está por el orden de los 600,000 pesos. Wow. Y como el Consejo Unificado también los aglutina todo, también yo quiero saber si tienen salario a través del Consejo Unificado, que era parte para reducir pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas que han reducido, por ejemplo, las empresas distribuidoras? Por eso es que, señores, este aumento, aunque aquí se apuesta que la gente no entiende todas las intríngulis del sector eléctrico, porque te lo enmarañan técnicamente con cifras y demás. Aquí hay que decir que ese aumento de la tarifa eléctrica que se implementó desde el año pasado, en noviembre de 2021, defendido a capa y espada por los principales funcionarios del gobierno, es un aumento definitivamente abusivo. Y la Superintendencia de Electricidad y los principales funcionarios del sector, que son los que los están defendiendo, esos aumentos que son terribles y que perjudican a los que menos pueden y a los que menos tienen, en lugar de actuar con las políticas públicas que intenta implementar el presidente de la República con la reducción y la eliminación de la pobreza. Yo creo que vamos estrepitosamente aumentando, pero la pobreza. O sea que, sin duda, señores, se sigue ratificando que las cosas y las políticas implementadas en el sector eléctrico no van a impactar a favor de los que menos pueden. Ahí está. Ahí estaremos cargando los que consumimos 300 kilovatios, todo el aumento, mientras que los que consumen 700 les irá bonito. Y a los que ni siquiera se les contabiliza los que ellos consumen, entonces esos tendrán que frotarse las manos, y esos no tienen nada que ver con los ninguneados que sí pagamos, y que es el 90%, y que somos los que subsidiamos a un grupo de privilegiados, señores, que definitivamente pagará tarifas bastante cómodas respecto a la mayoría, que no sabremos cómo saldremos con el impacto de estos aumentos. ¡Llévatela!